Sierra de Historias, con Alberto Garín. La ciudad de Zamora es ampliamente conocida por su rico patrimonio románico. Hay una docena larga de iglesias, la mayor parte de ellas construidas en el siglo XII. Es cierto que en algún caso ya puede haber una construcción inicial de finales del siglo XI y en algún caso unos añadidos de comienzos del siglo XIII. Pero en esencia son construcciones de ese siglo XII. La pregunta que nos podemos plantear aquí es ¿por qué esta ciudad, que ya había sido en principio recuperada para el mundo cristiano una primera vez a mediados del siglo VIII, pero sobre todo desde el siglo IX, sin embargo, esas construcciones religiosas son del siglo XII? No hubo una serie de edificaciones previas. Los sucesivos ataques de los musulmanes que retomaron la ciudad durante los siglos IX y X provocaron la destrucción de esas construcciones previas. Pero vamos más lejos. Ya en el siglo XI la conquista ha quedado bastante consolidada. Tampoco tenemos restos notables de ese siglo XI. ¿Por qué la mayor parte de ese patrimonio religioso es exactamente de ese siglo XII? Y a partir de ahí, una segunda pregunta. ¿Por qué se han conservado tantas iglesias, la mayor parte de ellas muy hermosas, de esa duodécima centuria? ¿Hay alguna razón en las vicisitudes históricas de la ciudad de Zamora que le ha permitido conservar durante tanto tiempo esa riqueza patrimonial del románico del siglo XII? Vamos a tratar de responder a estas cuestiones visitando el centro histórico de Zamora. Más allá de los avatares históricos de la Zamora prerromana y de la propia ocupación romana del lugar, probablemente donde hoy encontramos ubicado el castillo y de ahí hacia la zona de la catedral, lo importante está en que esta ciudad de Zamora fue conquistada por los musulmanes a comienzos del siglo VIII y a partir de aquí va a cambiar de manos entre esos musulmanes y los cristianos durante las siguientes 3 centurias. Hay una primera ocupación por parte de los cristianos a mediados de ese siglo VIII, en los tiempos de Alfonso I, y todo indica que hay una nueva ocupación militar del sitio ya a finales de ese siglo VIII y comienzos del siglo IX, siendo rey Alfonso II, hasta la que parece ser ocupación definitiva en tiempos de Alfonso III, en torno al año 900. Sin embargo, no hemos de equivocarnos con esta sucesión de ocupaciones. En realidad lo que estamos encontrando son operaciones militares donde los monarcas asturianos eran capaces, en sus correrías al sur de la cordillera cantábrica, de, en un momento dado, tomar posesión de este lugar, Zamora, pero probablemente con una capacidad de mantener ese dominio militar del lugar muy limitada. En ese sentido hemos de ser muy cuidadosos cuando vemos mapas históricos con las fronteras muy bien delimitadas. En este caso parece que hay un borde que claramente puede definir la separación entre el mundo islámico y el mundo cristiano, que es el río Duero. Además, aquí Zamora se encuentra enclavada en el valle de ese río, y sin embargo nos equivocaríamos en todas estas operaciones militares que acabamos de enumerar, de Alfonso I, Alfonso II, Alfonso III. Al final, lo que iba a suceder es que no fueron capaces de consolidar la ocupación de esta ciudad, porque, insisto, ellos podían llegar con sus ejércitos, ser capaces de mantenerse en la posición durante un breve periodo de tiempo, pero una buena ofensiva de los musulmanes podía obligarles a retroceder una vez más. Es muy llamativo porque es a Alfonso III, en torno a ese año 900, cuando se considera que se lleva a cabo la ocupación definitiva de Zamora por parte de los cristianos, algo que se consolida de forma rotunda con la batalla de Simancas, y sin embargo no es cierto, porque en los tiempos de Almanzor, poco antes del año 1000, la ciudad vuelve a caer en manos de los musulmanes y estará ocupada por estos durante casi 20 años, hasta que ya sea definitivamente recuperada en torno a ese año 1000. De modo que lo que vamos a tener es un punto de frontera, es decir, un lugar en el que, dependiendo de la suerte militar de uno u otro bando, la ciudad podía quedar en manos de los cristianos o en manos de los musulmanes, de modo que poder hablar de una Zamora cristiana antes de esos comienzos del siglo XI resulta realmente complicado, y esto empieza a explicar por qué cuando estamos viendo nuestras iglesias del siglo XII no encontramos restos
que podían vincularse, por ejemplo, a la arquitectura asturiana de los siglos IX o X. Insistamos en esta idea. El río Duero no era una línea que limitase las fronteras entre los reinos cristianos, en este caso el de Asturias, más tarde de León, y el territorio andalusí. Era una barrera defensiva, era un punto de frontera. De alguna manera, los cristianos sabían que el río Duero era un límite que podía contener las acometidas de los musulmanes cuando era capaz. Pues si los musulmanes podían cruzar el río, a partir de ahí se volvía a abrir una gran llanura que les podía llevar sin grandes dificultades hasta los alrededores de León o de Astorga. De modo que había que controlar los pasos del río, y de ahí la importancia de Zamora como fuerte avanzado, como un punto desde el cual, si al menos no poder controlar esos pasos, si las huestes que llegaban eran demasiado numerosas, avisar más al norte de que éstas estaban llegando. Esto es algo que hay que remarcar una y otra vez, a pesar de las líneas que nos dibujan en los mapas de historia medieval, que parece que establecen el Duero como un límite infranqueable. No fue así durante siglos, y prueba de ello son las veces que hemos estado contando que Zamora volvió a quedar en manos de los musulmanes. Por tanto, lo que vamos a tener aquí, en el caso de Zamora, es ese control sobre el río Duero, que en ocasiones es efectivo y conseguimos que las tropas andalusíes no crucen, pero la mayor parte de las veces tan solo es un punto de vigilancia desde donde avisar a los ejércitos más al norte de que esas huestes se aproximan. Vendría a ser haciendo un ejercicio de salto histórico, como esas películas que vemos del Far West en Estados Unidos, donde hay fuertes de caballería insertos en las zonas límites con los territorios de los Pieles Rojas, y esos fuertes pueden aguantar el tiempo que sea necesario la embestida de estos Pieles Rojas, o sencillamente pueden caer si las tropas que llevan estos Pieles Rojas son excesivas para la guarnición que existan en estos fuertes. De modo que no hay una consolidación del territorio cristiano en este Valle del Duero en el siglo X, a comienzos del siglo X, cuando se produce la repoblación asociada a Alfonso III, ni siquiera tras la batalla de Simancas. Tenemos un puesto avanzado desde donde se trataba de controlar o de evitar el cruce del Duero por parte de las tropas andalusíes, lo que no siempre funcionaba y lo que terminaba por provocar que en ocasiones el Duero se cruzaba y esta ciudad volvía a caer en manos de los musulmanes. Por tanto, estamos todavía en un territorio de frontera. Los verdaderos límites del reino están mucho más al norte. Los verdaderos límites de este reino asturiano y leonés para este siglo X sigue siendo la falda sur de la cordillera cantábrica, y llegar hasta aquí no es más que una amplia zona en la que poder mover las tropas para de esa manera defenderse de los avances anuales de los musulmanes. ¿Cómo pudo ser esa Zamora de frontera, esa Zamora repoblada en un primer conato hacia el año 900, ya de manera definitiva hacia el año 1000? Recordemos que hemos hablado de esa repoblación por parte de Alfonso III, exactamente en el año 893. Y hay un texto de un cronista islámico, Al-Razi, que lo describe de la siguiente manera, esa repoblación. Dirigióse Alfonso, hijo de Ordoño, rey de Galicia, a la ciudad de Zamora, la despoblada, y la construyó y la urbanizó y la fortificó, y pobló con cristianos y restauró todos sus contornos. Sus constructores eran gente de Toledo, y sus defensas fueron erigidas a costa de un hombre ajemí de entre ellos. Así pues, desde aquel momento comenzó a florecer la ciudad, y sus poblados se fueron uniendo unos a otros, y las gentes de la frontera fueron a tomar sitio en ella. Tenemos un primer dato. Zamora aparece despoblada, y es curioso porque recordemos que en principio ya nos habían contado que había sido conquistada al menos 2 veces previamente por Alfonso I a mediados del siglo VIII y por Alfonso II a finales de esa centuria o comienzos del siglo IX. De modo que en todas estas ocasiones, cada vez que los reyes se aproximaban a Zamora, en Zamora había gente. ¿De qué estamos hablando cuando estos cronistas hablan de despoblación y de repoblación? Pues estamos hablando de que era un lugar donde no existía la autoridad del Estado, ni del Estado andalusí, ni del Estado asturiano. De ahí esa sensación de ser un sitio despoblado, porque sencillamente los habitantes que pudiera haber aquí, muchos o pocos,
no pagaban impuestos, por tanto no pertenecían a ninguno de esos estados. Pero vamos un poco más allá. Nos cuenta además el cronista que para llevar a cabo esa repoblación, Alfonso III hizo venir gentes desde Toledo. Es decir, cristianos que, habiendo vivido en Toledo, deciden salir del mundo andalusí, recuperar un espacio propio de su religión, del cristianismo, y por ello se vienen a vivir a esta Zamora. Serían esos grupos denominados por los historiadores mozárabes, pero que Al-Razi nos cuenta gentes de la frontera, o sea, gentes que ya estaban acostumbrados a vivir en una situación militar compleja, donde con regularidad tuvieran que verse obligados a enfrentarse a los enemigos, quizás porque estas gentes no fueran exclusivamente de la ciudad de Toledo, sino de todo ese alfoz de Toledo, que de nuevo es esa marca que los andalusíes tenían, donde las correrías de los dos ejércitos, musulmanes y cristianos, eran habituales, de modo que quizás estos toledanos que vinieron a repoblar Zamora sabían a lo que tenían que enfrentarse. Pero hay un dato todavía más interesante que nos cuenta Al-Razi. Repitamos la frase: desde aquel momento comenzó a florecer la ciudad y sus poblados se fueron uniendo unos a otros. Es decir, que donde se establece un núcleo urbano único, Zamora, en el pasado había habido una población dispersa. Y quizás esto es lo que nos empieza a explicar esa gran cantidad de iglesias del siglo XII que nos vamos a encontrar. Porque acaso cada una de estas iglesias, las que están en el mero centro histórico, pero sobre todo las que están más allá de estas murallas que pudieron levantarse no solo en tiempos de Alfonso III, sino sobre todo a partir del año 1000, pues todos esos poblados dispersos fuera de la muralla, en la vega, primitivas villas rurales que aprovechaban las escorrentías que iban hacia el río Duero y el propio río Duero, esos son los que se van a reunir, los que se van a configurar en una nueva realidad institucional que es la ciudad de Zamora. Y si fuera así, estaríamos ante un caso parecido al que ya tuvimos ocasión de estudiar en Segovia, en un paseo dedicado a las villas extraurbanas, donde de nuevo veíamos cómo lo que ocurría es que teníamos un punto fortificado en elevación, en el caso de Zamora, donde se encuentra ubicado el castillo y la catedral, y después en el entorno, en la parte baja, en la llanura, en las cercanías de las corrientes de agua, un grupo de villas rurales que parece que aquí Alfonso III empezó a agrupar y que posiblemente con los avatares militares de la segunda mitad del siglo X, sobre todo las correrías de Almanzor, volvieron a tener que acostumbrarse a una vida más insegura y más dispersa. Por tanto, a partir del año 1000 tenemos un conjunto urbano con sus murallas, con algunos habitantes viviendo fuera de estas murallas, pero aún no plenamente consolidado ante el riesgo que suponía la posibilidad de que las huestes andalusíes cruzaran el río Duero y destruyeran esa ciudad, tal como así ocurrió a finales del siglo X. Un núcleo urbano que por tanto no podía tener un patrimonio inmobiliario especialmente solidificado, o que de haberlo tenido sencillamente pudo ser destruido en algunos de estos envites militares que llegaban desde el sur. Y hay que esperar hasta ya avanzado el siglo XI, cuando a partir de 1055, con Fernando I de Castilla, nos vamos a encontrar en un primer fenómeno que trata ahora sí de consolidar, de solidificar este núcleo urbano. Con todo, hemos de tener claro que ese núcleo fortificado establecido por Fernando I sigue estando considerado como un puesto de avanzada frente a los musulmanes, y solo será con su hijo Alfonso VI cuando éste tome definitivamente Toledo y de esa manera desplace la frontera entre los cristianos y los musulmanes desde el Valle del Duero hasta el Valle del Tajo, cuando Zamora ya pueda convertirse en una ciudad plenamente asentada. En ese sentido, por ejemplo, hemos de pensar que la sede episcopal no se va a recuperar hasta 1121, que será cuando se pongan en marcha la construcción de las obras de la catedral, más allá que sea un edificio que ha tenido numerosas etapas y en el que podemos encontrar los estilos más variopintos, desde formaciones típicamente medievales, como se observa muy bien en la torre campanario y el cimborrio, hasta cuestiones más modernas, como las que podemos encontrar en el pórtico principal de acceso al edificio. En cualquier caso, en ese periodo intermedio,
desde las nuevas murallas que pone en marcha Fernando I hacia 1055, la toma de Toledo para 1085-1086 y el restablecimiento de la sede episcopal para 1121, esa ciudad con esas murallas de Fernando I, gracias a que, a pesar de todo, los musulmanes ya no logran llegar hasta ese punto del Duero, va consolidándose. Y se consolida en un recinto amurallado que sabemos que se extendía desde el emplazamiento donde encontramos hoy el castillo hasta la actual Plaza Mayor, que era el límite de ese primer recinto. Esto vendría a señalarnos que los templos que nos encontremos al interior de ese primer recinto murado bien podrían corresponder a las parroquias más antiguas que pudieran existir en el interior de Zamora, pero estaríamos olvidando lo que habíamos visto que le había ocurrido a Alfonso III en el año 900. Ese Alfonso III que, recordemos, había concentrado a la población en ese fenómeno denominado repoblación, tanto la que podía estar en este altozano dentro del recinto murado, como la que podía vivir en algunas aldeas al exterior del mismo, y que nos permite explicar por qué algunas de las iglesias más antiguas conservadas hoy en Zamora estarían más allá de esta muralla establecida en los tiempos de Fernando I y Alfonso VI, como puede ser el caso de Santa María de Horta y sobre todo de Santo Tomé. Porque, insistamos, estábamos ante una ocupación del terreno de frontera, donde situarse allí, donde podía ser interesante desarrollar la vida particular, más allá de los avatares militares, quizás en caso de ataque retroceder al interior del recinto amurallado o sencillamente caer en manos de los enemigos. Por supuesto, además de estas iglesias que hemos señalado que podían estar más allá de este primer cerco amurallado, dentro de este existían otras iglesias. La más antigua puede ser la de Santa María la Nueva, más allá de que la obra original de finales del XI tuviera que ser reconstruida por una serie de avatares violentos sociales a mediados del XII, pues bien, esto estaría marcando las otras parroquias que sí estaban dentro del recinto amurallado, y que lo que nos viene a hablar es de esta construcción que muy bien había quedado marcada en la documentación de Alfonso III, de un conjunto de aldeas más o menos dispersas, algunas ubicadas a las orillas del río Duero, otras en una posición más elevada donde se encuentra el casco histórico de Zamora, que es las que son agrupadas en ese periodo de Alfonso III y que tienen que volver a ser reagrupadas después de cada uno de los acontecimientos militares que ha de sortear Zamora, hasta ese fenómeno de Fernando I, cuando por fin se consigue crear una muralla que logra resistir los últimos embates de los andalusíes, y después, tras el reinado de Alfonso VI, alejándose la frontera, ya es en ese momento cuando la ciudad se puede solidificar y, por ejemplo, se pueden construir todo este grupo tan llamativo de las iglesias románicas zamoranas del siglo XII, porque el riesgo del ataque de los andalusíes ya ha quedado postergado más allá del río Tajo y, por tanto, los habitantes de Zamora ahora sí podían invertir en la construcción de sus iglesias parroquiales a la cabeza de cada una de aquellas primitivas aldeas que ahora, ya con este periodo de paz, se convierte en una estructura urbana plenamente consolidada. Una estructura urbana plenamente consolidada que entrará en una fase de dinamismo económico notable, obviamente alejada de la frontera. Es mucho más fácil poder desarrollar la economía del lugar y que se plasma claramente no solamente en esa solidificación de las cabezas de las parroquias que son sus iglesias, sino cómo estas iglesias en algunos casos van siendo mejoradas según avanza el siglo XII y ya en el siglo XIII. Un precioso ejemplo es la iglesia de Santa María Magdalena, donde lo que nos encontramos es el periodo álgido en la historia urbana de Zamora y que va a coincidir con ese momento en el que toda esta zona de Castilla al norte de la Sierra del Guadarrama se puede permitir un crecimiento económico al verse lejos de los avatares militares que les enfrentaban a los andalusíes. Otra cuestión podría ser los enfrentamientos entre los reinos de León y los reinos de Castilla. Pero unos enfrentamientos, estos entre León y Castilla, que no afectaron de manera especial a Zamora. Ya no era esa frontera inevitable a la que habían de llegar las armas enemigas y que facilitó
que la ciudad se consolidase, más aún cuando los dos reinos de León y Castilla quedaron unidos definitivamente a comienzos del siglo XIII. Por tanto, cuando hoy estamos recorriendo Zamora, nos estamos encontrando en una ciudad que fue de frontera durante varios siglos, siglos IX, X y hasta finales del XI. Una situación de frontera, de inestabilidad militar que no permitió solidificar la estructura urbana, más allá de que sí había habitantes permanentemente en este sector, aprovechando los beneficios que aporta el Valle del Duero, instalados en aldeas dispersas en torno a lo que actualmente es Zamora, y que solo cuando se logra plenamente la paz en este territorio, tras Fernando I y sobre todo Alfonso VI, fueron capaces de reunirse en esta realidad urbana. Ya estamos, por tanto, entrando en el siglo XII y a partir de ahí cada una de esas aldeas, ya convertidas en parroquias propias de la ciudad, dentro del recinto amurallado o fuera de este, pero unas parroquias que traían una tradición previa de colectividad que quedó claramente marcada en el empeño que pusieron cada una de ellas por construir su propia iglesia durante el siglo XII, y que es lo que provoca que en la actualidad Zamora pueda tener este conjunto tan notable y tan destacado de estas iglesias románicas, insisto, tanto dentro como fuera del área amurallada. Estamos hablando de una curiosísima pervivencia de una estructura urbana en principio dispersa de frontera que una vez consolidada fue capaz de demostrar su vigor a través de la construcción de todas estas hermosísimas iglesias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.